Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Estamos muy felices de acompañarles el día de hoy con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Y quisiera que por favor usted me acompañara en este momento en un tiempo de oración para iniciar en este día. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios mío bendito, porque con tu palabra nos ayudas, nos confortas, nos exhortas, nos levantas, Señor, y nos renuevas cada día. Te bendecimos en esta mañana, dándote gracias por un día más de vida y porque a través de tu palabra, Señor, tú nos puedes enseñar, nos puedes hablar y nos puedes guiar, Señor, en el camino de la vida. En el nombre poderoso del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bienvenidos, estimados hermanos y hermanas, nuevamente de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Gracias por este espacio nuevamente que me permiten compartir un pequeño, digamos, pedazo, porción, trozo de la palabra de Dios. Quisiera por favor pedirle que me acompañe al libro de Génesis en el capítulo 20. Libro de Génesis, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Libro de Génesis, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice así: Después emigró de allí Abraham hacia el país del mediodía y se asentó entre Cades y Shur, residiendo luego en Gerar. Abraham dijo respecto a Sara, su mujer: ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió a tomar a Sara. Pero Elohim se llegó a Abimelech en un sueño durante la noche y le dijo: He aquí vas a morir a causa de la mujer que has tomado, pues es casada. Abimelech no se había acercado a ella y exclamó: Señor, ¿acaso vas a matar también gente inocente? ¿No me dijo él, es mi hermana y ella también es mi hermano? Con sencillez de corazón y pureza de manos he hecho esto. A Elohim le dijo en sueños: también yo sé que has hecho esto en la simplicidad de tu corazón y aún yo mismo te he preservado de pecar contra mí. Por eso no te he permitido tocarla. Ahora pues, devuelve la mujer a ese hombre porque es un profeta y rogará por ti y vivirás. Pero si no lo devuelves, debes saber que morirás sin remedio con tú y todos los que están a tu lado. Este pasaje, digamos, de alguna manera nos muestra un aspecto muy interesante de la vida de Abraham y Sara. Eh, Abraham es llamado el padre de la fe, ¿cierto? Abraham es llamado el padre de la fe porque, digamos, de alguna manera lo veíamos en textos anteriores, creyó en Dios, le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, nos dice el mismo texto. Pero el padre de la fe en este momento se encuentra en una encrucijada porque va a llegar a un país que seguramente a él le parece peligroso y a este padre de la fe le falla la fe. Sin embargo, este padre de la fe al que le falla la fe, uno diría, bueno, pues es Abraham, es un ser humano, estas cosas pueden pasar. Sin embargo, hay una cosa que me llama la atención de este texto y pues quisiera que más que referirme solamente a este texto, es referirme a los textos que conectan con este mismo, porque a Abraham, siendo el padre de la fe y le falla la fe, lo cual es perfectamente normal en un ser humano, lo que me llama la atención un poco es que no es la primera vez que a Abraham le sucede esto. Yo quisiera que por favor me acompañe al capítulo 12 del mismo libro de Génesis, por supuesto, y miremos los versículos 10 en adelante. Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante. Vamos a leerlo desde el 9, si es tan amable. Génesis 12, 9 en adelante. Dice así: Luego Abraham levantó el campo siempre en dirección al Negev, pero sobrevino hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para residir allí temporalmente porque arreciaba el hambre en el país. Ahora bien, cuando estaba para llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: Mira, yo sé que eres una mujer hermosa. Así pues, cuando los egipcios te vean, dirán: esa es su mujer y me matarán. Me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di por favor que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien gracias a ti y conserve mi vida en favor de la tuya. Una cosa interesante en este capítulo 20 es que el capítulo 20 nos recuerda que a Abraham ya le había sucedido lo mismo en el capítulo 12, o sea, años antes. De hecho, cuando le sucede en el capítulo 12 se llamaba Abraham, ahora se llama Abraham, padre de multitudes, un hombre con todas las promesas del mundo, ya había tenido contacto con Dios,
Ya vimos en en los dos capítulos anteriores que hasta tuvo conversaciones con Dios cara a cara. Dios había hecho un pacto con él, le había dicho, te voy a dar la tierra, te voy a dar la parentela, te voy a dar vida, y sin embargo, Abraham se sigue comportando como Abraham, es decir, miedoso, temeroso, y de alguna manera, pues miente, ¿no? En algún aspecto. Bueno, algún aspecto no, pues sí, porque en el capítulo 20, Abraham nos declara que le dice al rey, es que le explica y le dice, es que yo dije que es mi hermana, porque en sí sí lo es, porque es hija de mi padre, pero no es hija de mi madre, entonces sí es mi hermana. Pero aunque es cierto, realmente omite el hecho de que no es solamente su hermana, sino que además es su esposa, y eso era lo que él debía enaltecer y debía cuidar. Aquí tenemos un pequeño problema con Abraham, porque a pesar de todas las promesas que se le dan, pues Abraham sigue de alguna manera la actitud de no creer en Dios o de no creerle a Dios todo lo que él le había prometido. Pareciera una constante en la vida de Abraham, digamos, su falta de fe o su temor, ¿no? El temor. Eh, Temor que contrasta un poco con su actuar, porque recordemos que Abraham en este momento está recorriendo países básicamente creyendo en una palabra de Dios que le dice, sigue adelante, eh, eh, sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te dijere, y yo te voy a bendecir. Y Abraham está trabajando, está caminando en esa promesa, este, digamos, de alguna manera venciendo ese temor de no saber a dónde va, creyéndole a Dios simplemente en sus palabras, pero al mismo tiempo que cree en Dios, al mismo tiempo duda de su propia seguridad, ¿no? Le da miedo morir a pesar de que Dios le ha prometido que lo preservará y que tiene una promesa con él. Es bastante ilógico, ¿no? Ese contraste tan difícil y tan fuerte en Abraham, ¿no? Por un lado camina en la promesa sin miedo, por el otro lado tiene miedo de lo que le pase y de lo que suceda. Pero esta ambivalencia en Abraham, que la podemos ver en cada uno de nosotros y que es muy interesante que nosotros la podamos identificar para que también luchemos con eso, porque en unos casos podemos creerle a Dios y ser fuertes, pero también en otros casos podemos no creerle a Dios y ser muy débiles. Entonces es importante saber en qué casos somos, digamos, más fuertes y en qué casos de pronto necesitamos fortalecernos un poquito más. Pero digamos que esta ambivalencia de carácter de Abraham también me llama mucho la atención porque al parecer es algo que hereda también su hijo. Y aquí no estoy hablando de una maldición generacional, ni mucho menos, pero sí estoy hablando de pronto de que Isaac en este momento no ha nacido. O sea, Isaac no ha sido testigo de lo que le sucedió a Abraham cuando era Abraham, ni de lo que le está sucediendo ahora cuando es Abraham. Isaac no ha nacido y sin embargo a Isaac le sucede exactamente lo mismo y responde de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por una maldición generacional? No creo. Pero muy probablemente Isaac actúa de esta manera porque es el ejemplo que de pronto vio en su padre, es el ejemplo que de pronto vio en su madre. Y esa forma de actuar, esa ambivalencia, ese temor, digamos, personal a lo que le pueda suceder, pues seguramente lo vio durante todo el tiempo que creció y cuando él tuvo a su esposa, actuó de la misma forma. Yo le invito a que vayamos al mismo libro de Génesis, adelantémonos un poco y vayamos al capítulo 26. Capítulo 26, versículo 6. Génesis 26, 6 dice así: estableciéndose pues Isaac en Gerar y preguntándole a los habitantes del lugar acerca de su mujer, él le contestó, es mi hermana, pues temió decir, es mi esposa. No fueran ellos a matarle a causa de Rebeca, ya que ella era una mujer de muy buen parecer. Sucedió pues que llevaba allí largo tiempo cuando mirando a Abimelech, rey de los filisteos, a través de una ventana, observó y he aquí que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, evidentemente es tu esposa. ¿Cómo pues has dicho, es mi hermana? Y Isaac, sigamos leyendo. Díjole Isaac, porque me dije a mí mismo, no sea que yo muera por causa de la belleza de ella. Vemos aquí el mismo actuar de Isaac con Rebeca, que fue el mismo actuar de Abraham con Sara en dos oportunidades. Maldición generacional, bueno, no lo creería yo así, pero sí por lo menos el ejemplo del carácter de su papá y de su mamá.
un padre temeroso, un padre que siendo llamado padre de la fe y que habiéndole creído a Dios en un aspecto tan importante como la promesa del Hijo, como salir de la tierra, como estar errante, como depender completamente de Dios, es un acto de valentía y de fe muy grande, pues al mismo tiempo también era un hombre temeroso, dudoso, falto de fe, que en un momento determinado de su vida dijo, es mi hermana, no vaya a ser que me maten. Y ahí no hubo fe que valiera, sino que simplemente dijo, es mi hermana, no quiero que me maten. Y esa de pronto, esa misma ambivalencia, la vio Isaac a lo largo de su vida. Fue creciendo viendo a un padre temeroso, un padre dudoso, un padre ambivalente, una madre sumisa, una madre callada, una madre que no es capaz de pronto de contradecir o de corregir a su esposo, sino que todo lo que él dice ella hace caso, agacha la cabeza. Y finalmente, cuando este hombre es grande y se enfrenta a la misma situación sin haber visto el actuar de su padre, pues actúa de la misma manera que su padre actuó. ¿Y por qué? Porque ese fue el ejemplo que de pronto vio en la casa. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a no tener esa ambivalencia, que Dios nos ayude a ser fuertes, que Dios nos ayude a creer en Él en toda circunstancia. Es difícil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Las circunstancias de la vida vienen y nos golpean y hay cosas para las cuales estamos preparados y somos fuertes y hay cosas en las que de pronto no somos tan fuertes y flaqueamos. Pero que Dios nos ayude a fortalecer eso, que Dios nos ayude a seguir creyendo en Él, a seguir teniendo fe y sobre todo aquellos que son padres, que son madres o que tienen personas que les están mirando, miremos cómo actuamos, porque de la misma manera como nosotros actuamos, otros están aprendiendo de nosotros y probablemente el actuar negativo nuestro sea el actuar que otros quieran reproducir en el mañana. Que Dios nos ayude a que la fe, la fortaleza, la fuerza sea lo que otros aprendan de nosotros y no, digamos, las cosas de pronto negativas o que nos hacen falta fortalecer en nuestra vida. Que Dios nos ayude en este día. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo y te pedimos, Señor Dios, que de verdad nos des fuerza, fortaleza, que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas de todo mal y peligro. Y por favor, que en medio de circunstancias duras y difíciles, Señor, tú siempre seas nuestra fuerza y nuestra fortaleza en todo momento. Te bendecimos en este día pidiéndote que sea un día de bendición, de mucho ánimo, de que hagamos todo lo que tenemos que hacer, que nuestras tareas del día de hoy sean guiadas por ti y por tu sabiduría. En el nombre poderoso del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén.